¿Por qué predicar? Las críticas de la predicación son demasiado comunes. Por ejemplo, el siguiente comentario. Alguien ha dicho, nadie escucha predicaciones hoy en día. Requiere demasiada atención en la época de la televisión. Si usted desea atraer a no cristianos a la iglesia, elimine los sermones largos, incorpore la dramatización, invite a grupos musicales, organice una proyección de películas, desarrolle un ambiente de celebración y alabanza, observe el mundo del entretenimiento y del espectáculo y sepa qué le agrada a la gente. El mundo de la publicidad, tome nota de lo que convence a las personas. Luego, haga su presentación del cristianismo de la misma manera. En otras palabras, la predicación ya no está de moda. Entonces, hay que desecharlo. Hay que usar los otros métodos. ¿Qué opinas? ¿Ha pasado de moda la predicación? Debemos dejarlo y buscar otra forma de transmitir el mensaje de Dios, una forma más relevante, más suave, más entretenida. Muchos piensan que sí. Otros reconocen la vasta importancia de la predicación. Por ejemplo, decía un teólogo, P.T. Forsyth, el cristianismo permanece o decae debido a la predicación. John Stott está de acuerdo cuando él escribe, la predicación es indispensable para el cristianismo. Sin ella se pierde una parte necesaria de su autenticidad, puesto que el cristianismo es por su misma esencia la religión de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de la importancia de la predicación? ¿Por qué debemos predicar? Aunque hay un montón de razones. Vamos a compartir brevemente 4 razones por qué la predicación es tan importante para la iglesia hoy en día. 4 razones. La primera razón es porque Dios nos habla a través de la exposición de su palabra. ¿Cuál es la forma principal que Dios se presencia entre nosotros? Es a través de su palabra. Es a través del hablar de Dios en su palabra escrita y la exposición de esa palabra por un predicador que Dios se revela, que Dios viene a visitarnos. Por eso Pablo podía decir en 1 de Tesalonicenses 2:13, lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. El hombre predicó, y lo que predicó, aunque salió de la boca de un pecador finito, fue verdaderamente la palabra de Dios, la misma palabra que cambia vidas. Pedro repite la misma verdad. 1 de Pedro 1, 22 a 25. Él dice, al obedecer a la verdad, mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro, pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Que toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, ha sido predicada. Pedro afirma en el verso 23 que hemos renacido por medio de la palabra de Dios. O sea, es la palabra de Dios que sirve como la simiente que da vida a pecadores. Pero ¿cómo llega esa palabra poderosa a nosotros? El verso 25 dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios que es eterna, que es incorruptible, que vive, viene a nosotros a través de la predicación de ella. Si queremos que Dios siga hablando hoy en día,
tenemos que predicar. La predicación fiel de la palabra de Dios es la palabra de Dios. Número 2. La segunda razón por qué es importante predicar hoy en día. Que Dios salva a los pecadores a través de la predicación de la palabra. La predicación es importante no solamente para los creyentes, sino para los no creyentes. Ha sido y es a través de la predicación de la palabra de Dios que Dios salva a los pecadores. Pablo estaba enfrentando las críticas de la gente de Corinto, que su mensaje parecía tonto y su forma de predicar parecía muy pobre. Pablo defiende su fuerte compromiso con la predicación del Evangelio y dice en 1 Corintios 1:21, puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En otras palabras, el hombre no puede conocer a Dios mediante su propia sabiduría, a través de su propio esfuerzo. ¿Cómo es que Dios salva? Lo dice, por la locura de la predicación. Literalmente, lo dice, a través del mensaje predicado. O sea, el evangelio que salva, el mensaje de la cruz. Pero ¿cómo es que se tiene que transmitir ese mensaje que salva? A través de la predicación. Por ende, Pablo afirma la importancia de la predicación en Romanos 10, 14 a 17. Pablo dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? No van a hacerlo, dice Pablo. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? No van a hacerlo. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? No van a hacerlo. ¿Cómo predicarán si no son enviados? No van a hacerlo. Como está escrito, dice Pablo, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas, pero no todos obedecieron al evangelio. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es necesaria para la salvación. Pero ¿cómo se transmite ese mensaje que produce la fe en la vida de una persona? A través de la predicación del evangelio. La predicación es el medio que Dios usa para salvar a los pecadores. Por eso tenemos que predicar. Número 3. La tercera razón por qué tenemos que predicar. La palabra de Dios puede corregir y advertir a los que se desvían de la verdad. Muchos predicadores han perdido la confianza en la predicación. Es algo muy triste. En su lugar están más dedicados a la consejería u otros ministerios. Pero la verdad es que la predicación puede lograr mucho de lo que se busca lograr a través de la consejería, por ejemplo. La prédica puede corregir y advertir, puede orientar y animar. La predicación de la verdad bien hecha logra mucho de lo que los otros ministerios en la iglesia buscan lograr. Noten lo que Pablo dice en 2 de Timoteo 4, 1 al 5. Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo insta a Timoteo que predique la palabra de Dios. Comparte Pablo varias razones por qué es tan importante la predicación de la palabra. En primer lugar, dice Pablo que viene un día de juicio. Cristo juzgará a todos. Entonces, tienes que predicar. Además,
Se debe predicar porque mucha gente no quiere soportar la sana doctrina. O sea, la gente quiere creer y hacer lo que les da la gana. Entonces necesitan escuchar la palabra pura. Pero ¿cómo es que Timoteo debe predicar la palabra? Pablo dice que tiene que redarguir, reprender y exhortar. O sea, Pablo está diciendo que va a haber gente que va a desviarse de la verdad, que va a querer creer hasta crear su propia verdad. ¿Cómo respondemos? Les predicamos la palabra con valentía y directamente. La palabra predicada tiene la capacidad de corregir y advertir. También, la prédica puede lograr mucho de lo que el discipulado y la consejería y los grupos pequeños y muchas otras cosas logran. Orientar la vida de un creyente a la voluntad de Dios. A veces hemos perdido confianza en el valor educativo de la predicación, pensando que la mejor manera de fomentar un crecimiento espiritual es a través de un discipulado o un grupo pequeño o la consejería, mas no una prédica. Una prédica bien hecha puede lograr casi las mismas cosas que un discipulado o una consejería. No estoy diciendo que, no son, que son iguales o que no se necesitan ambas cosas. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que una prédica puede ser un medio de discipulado y un medio de consejería. Creo que es parte de lo que Pablo tenía en mente en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, aquí es la meta, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra predicada puede perfeccionar, puede capacitar, puede instruir. O sea, un propósito de la predicación es orientar a los oyentes hacia la voluntad de Dios. La consejería y el discipulado tienen los mismos propósitos. Por ejemplo, si yo predico sobre la esperanza que hay en Cristo y qué significa tener esperanza, y cómo debemos tener esperanza aún en los momentos más difíciles, ¿no puede esta prédica ofrecer los consejos necesarios para que la persona deprimida y desesperada cambie su actitud y empiece a responder con esperanza? Por supuesto que sí. Si yo predico sobre el contentamiento a pesar de las circunstancias, ¿no puede este mensaje empujar a una persona quejosa a cambiar su actitud y a empezar a agradecer y a actuar diferente? Por supuesto. El problema no es que el medio de la predicación no funcione en el área del discipulado o la consejería. El problema es que no estamos predicando como debemos. La predicación bien hecha debería reducir la carga ministerial del predicador. Debe reducir el número de citas para consejería que tenemos. Si las prédicas son prácticas, si profundamente tocan los temas bíblicos, deben ser una manera muy concreta de orientar a los hermanos hacia la voluntad de Dios. Finalmente, la cuarta razón por qué debemos predicar es porque la predicación impacta y es una señal de la salud de la iglesia. La historia muestra cuando hay un vacío en el púlpito, cuando el nivel de la predicación es muy pobre, el pecado aumenta, la iglesia deambula hacia una idolatría y el mundo se pierde más y más. Por ejemplo, Garvey, en su libro Historia de la Predicación Cristiana, comenta, los periodos de decadencia fueron concomitantes con la pérdida de poder del púlpito. Y las épocas de avivamiento y reforma han sido precedidas por la renovación de la influencia de los predicadores. S. Dargon agrega en su monumento libro Una historia de la predicación estas palabras. La disminución de la vida espiritual y la actividad en las iglesias es comúnmente acompañada por una predicación infructuosa, formal, sin vida.
Y esto en parte como causa, en parte como efecto. Por otra parte, dice Gargan, los grandes avivamientos de la historia cristiana generalmente se pueden atribuir a la obra del púlpito. Y en el progreso de esos avivamientos se ve que han desarrollado y se hacen posible un alto grado de predicación. En otras palabras, cuando la predicación es pobre, insípida, sin poder, la iglesia sufre y como consecuencia disminuye aún más la calidad de la predicación. Como un círculo vicioso. Se ve este mismo problema en el Antiguo Testamento. En los momentos de más oscuridad en la vida del pueblo de Dios, cuando se buscaba la raíz del problema, lo encontraba en este asunto, una falta en la transmisión de la palabra de Dios al pueblo de Dios. Por ejemplo, todos sabemos la situación caótica en la época de los jueces. ¿Cuál fue la esencia del problema? Primera de Samuel 3:1 nos dice, el joven Samuel servía a Jehová en presencia de Elí. En aquellos días escaseaba la palabra de Jehová y no eran frecuentes las visiones. ¿Qué quiere decir? Dios no estaba hablando a su pueblo. No había revelaciones de su voluntad y por eso cada cual hacía lo que bien le parecía. Proverbios 29:18 dice lo mismo. Cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena. Pero el que guarda la ley es bienaventurado. Es decir, cuando Dios no está hablando a su pueblo, la gente peca, la gente se pierde. Pero cuando la palabra de Dios es enseñada, allí hay bendición. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, puesto que olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Los sacerdotes no transmitían la ley, no predicaban la verdad y la consecuencia trágica era la destrucción del pueblo por la idolatría. Así pasa cuando no hay palabra, cuando hay un vacío en el púlpito. Malaquías 2:7-8 dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley. Que es mensajero de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. El sacerdote tenía la responsabilidad de guardar la ley y transmitirla al pueblo. No lo hacían. Y la gente se cayó en pecado. Sin una palabra de Dios, si no se transmite con claridad su voluntad, la gente se desvía, se equivoca, se pierde. ¿Cuántas veces Pablo decía, no quiero que ignores? ¿Qué? Que Pablo sabía que muchas veces el pecado o el desánimo o los desvíos espirituales eran consecuencia de no entender o no conocer la verdad acerca de algo. Como por ejemplo en 1 de Tesalonicenses 4:13, Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué pasó? Era por la ignorancia que la iglesia sufría una tristeza profunda, porque no entendía cómo era para los cristianos que murieron. La falta de comprensión es peligrosa, hace daño a la iglesia. La prédica es sumamente importante. Tenemos que transmitir la verdad para que la gente no se pierda. Cuando eso no pasa, el pueblo se desenfrena. La iglesia experimenta una declinación espiritual y el mundo ya no tiene un testigo fiel para enfrentar sus pecados y sus problemas. Hermanos, la gente necesita alimento. La gente necesita medicina. La gente necesita abono. La palabra de Dios es la medicina, es el abono. Es el alimento que se necesita. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a transmitir la palabra de Dios con eficacia. Tenemos que dedicarnos a la predicación.